El fascismo fue un movimiento político y social de carácter nacionalista y totalitario que surgió en Italia en el año de 1919, al finalizar la Primera Guerra Mundial. Su creador fue Benito Mussolini, quien gobernó el Estado italiano hasta 1945. Desde Italia, el fascismo se difundió rápidamente a otros países de Europa, entre ellos Alemania, Bulgaria, Portugal, Rumanía y España. La Alemania nazi, que fue gobernada por Adolfo Hitler, llevó el fascismo a sus últimas consecuencias, obteniendo el apoyo de gran parte de la sociedad a la guerra, la discriminación y el racismo. El fascismo se basó en una ideología de extrema derecha, que rechazaba tanto la democracia liberal de competencia de partidos, como los regímenes socialistas de partido único, basados en el marxismo-leninismo. Sus métodos de gobierno, totalitarios, incluyeron el culto a la personalidad del líder, la persecución de los dirigentes opositores y la discriminación de las minorías. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el fascismo perdió popularidad y se transformó en un movimiento político minoritario. De esta forma, todas las actitudes autoritarias, racistas y discriminatorias son consideradas como fascismo, que es un término utilizado de forma peyorativa para calificarlas. Actualmente, diversos partidos de extrema derecha de Europa pretenden revitalizar el fascismo para llegar al poder. Las principales características del fascismo son las siguientes: la concentración de todos los resortes del Estado en un líder supremo, que exige obediencia absoluta a sus subordinados. A este líder o conductor se le conoce como infalible, por lo que nadie podía cuestionar sus decisiones. También rechaza el sistema democrático, al proclamar al partido oficial como el único habilitado para actuar legalmente en la vida política, ocupando los cargos del Estado. Este único partido representa los intereses de toda la sociedad y hace del fascismo un movimiento totalitario. También persigue y reprime a sus opositores, que deben exiliarse para no ser encarcelados o asesinados. Promueve políticas expansionistas que impulsan la conquista de territorios vecinos en busca de un espacio vital que asegure la provisión de las materias primas necesarias para el desarrollo económico. Pondera la actuación de las Fuerzas Armadas, que deben estar preparadas para defender los ideales del Estado y luchar tanto contra los enemigos internos como externos. También se basa en una ideología que exalta la idea corporativista frente a la del individuo o intereses de clase, fomentando ideas racistas, que promueven la discriminación y persecución de los grupos que amenazan la idea de una nación unida. También ejerce una manipulación de los medios de comunicación para obtener el apoyo popular. Las propagandas en medios como el cine, radio, diarios y televisión jugaron un papel fundamental en la estrategia del fascismo para crear una ideología que mantuviera aglutinado al pueblo en torno a ciertos objetivos, como recuperar territorios perdidos en el pasado, detener la expansión del comunismo o expandir el territorio nacional. Y por último, también controla la educación,
para exaltar las ideas de patria, nación y, por supuesto, la ideología fascista. El origen del fascismo se encuentra en la finalización de la Primera Guerra Mundial, donde las expectativas que tenían los italianos de extender su territorio quedaron frustradas por el Tratado de Saint-Germain, que estableció el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro. La primera reacción nacionalista fue la del poeta Gabriel D'Annunzio, que encabezó una aventura militar que culminó en la ocupación de la ciudad croata de Fiume, en la que se estableció un Estado libre. El 23 de marzo de 1919, Mussolini fundó la agrupación denominada Liga Italiana de Combatientes, que cobró visibilidad por su participación en luchas callejeras contra huelguistas y comunistas, vistiendo camisas negras y utilizando correajes militares. El temor de las clases medias a que se produjera en Italia una conmoción social similar a la de la Revolución Rusa fue uno de los factores que favoreció el ascenso de los fascistas, que fueron vistos como la mejor arma para impedir la extensión del comunismo obrero. Para el 9 de noviembre de 1921, Benito Mussolini transformó su agrupación en un partido político al fundar el Partido Nacional Fascista, que se caracterizó por su oposición al liberalismo y al socialismo. En 1922, los fascistas protagonizaron la Marcha sobre Roma, tras la cual el rey Víctor Manuel III decidió entregar el poder a Mussolini. Al ser secuestrado y asesinado el diputado socialista Giacomo Matteotti en 1924, Mussolini comenzó a darle forma a un régimen político nacionalista y autoritario, que fue tomado como modelo por otros dirigentes políticos de Europa en las entreguerras. Algunos de los principales representantes del fascismo en Europa fueron los siguientes: Benito Mussolini. Gobernó Italia desde 1922 y hasta 1943 como presidente del Consejo de Ministros Reales. Durante el reinado de Víctor Manuel III, entre 1943 y 1945, fue líder de la República Social Italiana. Adolfo Hitler, líder del Partido Nacional Socialista Alemán, que en 1933 ganó las elecciones generales, ocupando el cargo de canciller. Entre 1934 y 1945, estableció una dictadura, gobernando Alemania, como Führer del pueblo alemán. Miklós Horthy, almirante húngaro, que desempeñó el cargo de regente del Reino de Hungría desde 1920 y hasta 1944, adherido al pacto tripartito firmado por las potencias del Eje en 1941. Ion Antonescu, general rumano, ministro de guerra del rey Carol II. En 1940, tomó el poder por la fuerza apoyado por la agrupación fascista Guardia de Hierro, gobernando con poderes dictatoriales hasta su destitución en el año de 1944, siendo estrecho aliado de Mussolini y Adolfo Hitler.
y Francisco Franco, militar y político español, quien lideró un golpe de Estado contra el gobierno del Frente Popular en 1936. Lideró el bando nacionalista durante la Guerra Civil Española y gobernó España desde 1939 hasta 1975 como generalísimo y dictador supremo. El nacionalsocialismo es una doctrina política, totalitaria y racista que se impuso de la mano de Adolfo Hitler en Alemania. Esta doctrina protegía el poder absoluto del Estado. Hitler gobernó entre 1933 a 1945 bajo un régimen totalitario, conocido como Tercer Reich, en el que se suprimieron derechos y libertades individuales, persiguiéndose a toda oposición. Esta doctrina también es conocida como nazismo, que es la abreviatura del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, creado en 1920 y liderado por Hitler a partir de 1921. El nazismo es una ideología de extrema derecha, anticomunista, antisemita y antiparlamentarista que se considera a la raza aria como una raza superior respecto a las poblaciones de los demás países de Europa. El nacionalsocialismo tomó el control del Estado alemán, suprimiendo los sindicatos y muchas entidades privadas. De la misma forma que el fascismo italiano de Benito Mussolini no permitió la existencia de otros partidos políticos, y a través del control de los medios de comunicación, el Estado intentaba posicionar a Hitler como un líder omnipotente que iba a rescatar a Alemania. Su principal representante fue Adolfo Hitler, un militar y político alemán que lideró el Partido Nacional Socialista o Partido Nazi desde 1921 y hasta su muerte en el año de 1945. Hitler formó parte del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial y comenzó su vida política bajo la bandera del rechazo a la República de Weimar y también a las disposiciones del Tratado de Versalles de 1919. Durante muchos años, Hitler fue dirigente del Partido Nacional Socialista, asumiendo el poder de canciller alemán en 1933. Fue ganando atribuciones ejecutivas y legislativas que lo llevaron a formar un tipo de gobierno antidemocrático y totalitario. En los 12 años que duró en el poder alemán, buscó unir a los pueblos germánicos, lo que implicó perseguir y exterminar a todos los ciudadanos que no pertenecían a la raza aria. Sus ideas imperialistas hicieron que Alemania diera comienzo, en 1939, a la Segunda Guerra Mundial, con la idea de anexar territorios. La persecución a toda oposición se extendió durante el gobierno de Hitler y fue más allá de las fronteras germanas,
ya que durante los años que duró la Segunda Guerra Mundial, se crearon campos de tortura para esclavizar y exterminar a las razas que los nazis consideraban inferiores. En 1919, y tras la finalización de la Primera Guerra Mundial, Alemania se encontraba devastada, ya que su pueblo sufría la pobreza y la humillación producidas por las cláusulas del Tratado de Versalles. La República de Weimar era el sistema político que gobernaba Alemania desde 1918. Era un gobierno de tipo democrático que presentaba una gran inestabilidad política, social y económica. En 1919, Hitler se unió al Partido Obrero Alemán y poco a poco comenzó a destacar por su capacidad de oratoria, sus promesas de un futuro grande para Alemania y sus ideas racistas y populistas. En 1920 se rebautizó al Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, también llamado Partido Nazi, y Hitler comenzó a ser su líder. En 1923, el ejército intentó un golpe de Estado y Hitler fue detenido y encarcelado. En esos meses de cautiverio, escribió Mi lucha, un libro en el que dejó de manifiesto sus ideas antisemitas y anticomunistas, así como sus planes para Alemania. Al salir de la prisión, Hitler estuvo silenciado, por lo que no podía realizar discursos, pero se dedicó a estructurar el partido nazi, creando organizaciones dentro de él. Con el paso del tiempo, Hitler ganó aliados entre las filas del ejército y un gran número de ciudadanos alemanes, golpeados por la guerra y por la crisis económica de 1929. Tras las elecciones, el partido nazi fue ganando poder en el Parlamento y en 1932 ya tenía mayoría. En 1933, Adolfo Hitler fue nombrado canciller por el presidente Paul von Hindenburg, y tras su muerte, Hitler asumió todos los poderes del Estado, autoproclamándose como líder de Alemania. En febrero de 1933, se produjo un incendio en el Reichstag, y los nazis culparon a los comunistas. Frente a esta situación, se redactó un decreto de emergencia que le otorgó poderes especiales, promulgándose la ley habilitante, que le dio todas las atribuciones del Parlamento. A partir de ese momento, se comenzaron a limitar y eliminar muchas de las libertades y derechos de la población alemana. El Partido Comunista y los gobiernos regionales quedaron en manos del nazismo, y en la noche de los cuchillos largos, en junio de 1934, se llevó a cabo una matanza de opositores políticos, que se transformó en uno de los hitos que marcó el desarrollo de la dictadura nazi. Su bandera fue el resentimiento por las cláusulas del Tratado de Versalles y la lucha contra el comunismo. Contra la Gran Depresión económica, Hitler gobernó el Tercer Reich,
hasta 1945. Las principales características del nacionalsocialismo alemán fueron las siguientes. Una buena parte del pueblo alemán se sintió atraído por un líder carismático, con un discurso en el que prometía la recuperación del esplendor alemán. Hitler siempre se mostró como un líder con la misión de guiar y unir al pueblo. Además, el nacionalsocialismo se caracterizó por exacerbar y exaltar la figura de Alemania. Sus seguidores creían en la superioridad del pueblo alemán sobre todas las demás comunidades y pueblos del resto de las naciones. Durante el Tercer Reich, todo el poder político estuvo en manos de un único líder, que gobernaba sobre todos los ámbitos de la sociedad. El nacionalsocialismo alemán suprimió libertades y derechos individuales. También partidos políticos y sindicatos que quedaron en manos del Estado o fueron suprimidos. El nacionalsocialismo luchó contra el comunismo y persiguió a todas las personas que profesaban esa ideología. Además, el nacionalsocialismo se consolidó como una ideología de tercera posición, al no tener ideas ni comunistas ni capitalistas, reivindicando la figura del Estado como guía. Durante el gobierno del nacionalsocialismo alemán, se prohibieron todos los partidos políticos que no fueran el nazismo. Los ciudadanos con otra ideología política fueron perseguidos y reprimidos. También se utilizó la propaganda a través de los medios de comunicación y de discursos para enaltecer la figura de Hitler como líder e imponer las ideas nazistas a los ciudadanos. En los años en los que el nazismo estuvo en el poder, fueron prohibidas todas las formas de expresión y manifestación, y fue perseguido toda aquella persona que tuviera ideas que no comulgaran con el nacionalsocialismo. El nazismo tomó de antiguas leyendas nórdicas la idea de que la raza aria, que procedía de los griegos, romanos y germanos, era la más fuerte, pura y superior. Esta teoría consideraba que la misión principal del Estado era unificar a los pueblos arios, que estaban esparcidos por Europa y mezclados con otras culturas, con el objetivo de recuperar los orígenes de la pureza de la raza y consolidar una nueva raza superior, exterminando al resto de las personas. El nacionalsocialismo buscó agrupar en un solo territorio a todos los pueblos germanos. De esta forma, invadió otras naciones y persiguió a todos los que no eran considerados de raza aria. La idea de una raza germana superior sirvió de base y justificativo para suprimir a todas aquellas razas que no eran consideradas puras. De esta forma, el régimen nazi justificó matanzas en masa y persecuciones, especialmente hacia judíos, comunistas y gitanos. También utilizó a las fuerzas militares para amedrentar a la población, reprimiendo y persiguiendo a todo ciudadano que no se alineara a las ideas del nacionalsocialismo. Y también se utilizó a la educación y a las diferentes organizaciones dentro del nazismo para transmitir las ideas del nacionalsocialismo
a todos los grupos de la población alemana. Tras la Primera Guerra Mundial, quedó entre la población y las esferas de poder alemanas un gran resentimiento por las disposiciones del Tratado de Versalles, tratado que dio fin a la Primera Guerra Mundial y que hacía a Alemania responsable de la guerra, con cláusulas que incluían pago de deudas y quita de territorios. La delicada situación económica derivada de las condiciones del Tratado de Versalles, aunada a la depresión económica de 1929, genera un gran malestar entre el pueblo alemán. Y frente a esa situación, y al debilitamiento de la República de Weimar, surge el nacionalsocialismo, dirigido por Hitler, con promesas de recuperar territorios y devolver esplendor a Alemania. El imperialismo fue uno de los principales motores que impulsó el expansionismo alemán, con la excusa de unificar a los pueblos germanos. En 1935, sin tener en cuenta las cláusulas del Tratado de Versalles, Alemania comienza a rearmarse militarmente, a anexar territorios, y el 1 de septiembre de 1939 invadió Polonia. Esta invasión dio inicio a la Segunda Guerra Mundial y marcó el comienzo de la expansión alemana, que luego continuó en países como Dinamarca, Francia y Noruega. Pero fue hasta que Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética hicieron frente al expansionismo alemán y a las tropas alemanas, que se rindieron entre abril y mayo de 1945. El nacionalsocialismo vio su caída tras el suicidio de Hitler el 30 de abril de 1945 y la posterior rendición de las tropas alemanas entre el 7 y el 9 de mayo de ese mismo año. El origen del totalitarismo se encuentra en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El primer régimen que se empezó a estudiar y calificar de totalitario fue la Alemania de Hitler. Y los orígenes están en la Rusia bolchevique. Tras la victoria del Ejército Rojo en la Guerra Civil Rusa y la fundación oficial de la URSS, Lenin comienza sin oposición la transformación total del Estado ruso. Decidido con la creación de un Estado marxista, socavó el orden social y político vigente hasta el momento, acabando con la Iglesia Ortodoxa e intentando también eliminar a la familia como núcleo social. Instauró al Estado como el ente superior que todos habían de amar y respetar, facilitando así incluso la denuncia entre familiares cercanos, con acusaciones contrarrevolucionarias. Más tarde con Stalin, en la colectivización total de la economía y elevando el nivel de purga y terror político, la URSS alcanzó todo su esplendor totalitario. Lo mismo aconteció a partir de 1933 en Alemania, ya que con la victoria de Hitler experimentó una profunda transformación. Se fundamentaba en el alemán ario como hombre superior al resto de la humanidad,
y por ello destinado a dominar al mundo y someter a los demás. El régimen nazi comenzó a exterminar en masa a numerosas etnias, siendo los judíos su principal presa. También se utilizaban como mano de obra esclava previamente a su muerte. Las características del totalitarismo son las siguientes. Existe un monopolio partidista, ya que se eliminó a todo atisbo de pluralidad política. El partido es único y abarca todos los ámbitos sociales. Se ejerce una dura represión a la disidencia política a través del exilio, el encarcelamiento o la deportación a campos de trabajo. Inclusive se contempla el asesinato. La carga ideológica del partido y del propio régimen es muy alta. De ahí entonces que los regímenes totalitarios son comunistas o fascistas, y la ideología es tan extrema que deriva en estos dos regímenes. También se busca que el conjunto de la sociedad se integre en la política nacional, que los individuos se sientan parte del Estado y desarrollen una lealtad extrema, siendo más alta incluso que la mostrada a la propia familia. Es por ello que el régimen no se encuentra pasivo, ya que crea numerosas organizaciones estatales que facilitan la participación y buscan la legitimación popular. Además existe una máquina propagandística para que todos los logros del régimen lleguen a los ciudadanos y contra los rivales políticos, produciendo su deslegitimación. Además, el liderazgo suele ser fuerte y carismático, ya que el líder desarrolla su poder de una forma impredecible y sin límites, ya que posee la aceptación de la mayor parte de la sociedad y se comporta como una especie de semidios, cuyas decisiones son siempre acertadas. Los regímenes totalitarios se clasifican en tres tipos, según el estado en el que se encuentren. Se conocen como regímenes post-totalitarios, ya que han comenzado a degenerar desde sus características originales. El primero de ellos es el post-totalitarismo temprano. Este aún se encuentra muy cercano en todos sus aspectos al original, salvo que el líder parece perder su gran monopolio dentro del partido, y por esta razón se abre algo más a la cúpula del mismo. El derrumbamiento del régimen o su transición también parecen muy lejanos. Esto fue lo que aconteció en la URSS tras la muerte de Stalin. El segundo es el post-totalitarismo congelado. En este punto, el régimen se encuentra estancado debido al envejecimiento y falta de reacción por parte de la élite del partido. También debido a la purga de los partidarios de la adaptación del régimen a través de reformas aperturistas. Y por último se encuentra el post-totalitarismo maduro. En este, el régimen totalitario se encuentra muy desgastado. Las crisis económicas suelen avivar al debate público y surgen opositores con ideas nuevas que pueden dar esperanza al país. Si se realiza la transición a la democracia, esta suele ser pactada con la oposición.